Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo con lo desagradable que te ha pasado en la vida? ¿Estás dejando que te detenga o lo estás usando para impulsarte? Porque hay personas que tomaron su peor momento y lo convirtieron en su mayor fortaleza. Hablar de transformar el dolor en placer es hablar de Frida Kahlo, la gran pintora. A los 18 años, su vida cambió para siempre. Un accidente devastador la dejó gravemente herida. Su cuerpo nunca volvió a ser el mismo. El dolor se volvió parte de su vida. Meses enteros en una cama sin poder moverse, sin saber si su vida tendría sentido otra vez. Pero ahí, justo ahí, donde muchos ven el final, ella encontró su comienzo. Empezó a pintar, no por fama, no por dinero, sino para no rendirse. Cada pincelada era una forma de decir, no me voy a quebrar. Y lo que parecía un menos se convirtió en un más. Su dolor se volvió arte, su historia inspiración. Hoy, Frida Kahlo no es recordada por su accidente, sino por su fuerza, por su arte. Por lo tanto, no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. ¿Y tú qué historia estás escribiendo con tus pensamientos? Tus pensamientos pueden ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Un pensamiento negativo repetido se convierte en duda, la duda en miedo y el miedo en límite. Pero un pensamiento positivo también crece, se convierte en acción, la acción en resultados y los resultados en una nueva realidad. Todo empieza aquí en tu mente. Si cambias tu forma de pensar, empiezas a cambiar tu vida. Amigas y amigos del canal de YouTube Vida Positiva con Galleta, bienvenidos a nuestro nuevo video con el tema Usa tus pensamientos para conseguir lo que quieres. El arte de transformar tu destino. En cierta ocasión, el rector de la Universidad de Chicago, Robert Hutchins, fue entrevistado y le dijeron cómo le hacía para enfrentar sus problemas, cómo le hacía para enfrentar las situaciones de ansiedad, de preocupación, de estrés. Y él decía, yo sigo el consejo que me dio el fundador de Sears Roebuck, llamado Julius Rosenwald. Él me dijo, cuando la vida te dé un limón, hazte con él una rica limonada. O sea, este gran docente convertía lo agrio en algo dulce, convertía lo desagradable en algo positivo. Por lo tanto, tenemos que aprender a capitalizar las pérdidas para librarnos de las preocupaciones. Normalmente en la vida tenemos tres caminos.
El camino, llamémosle simple, el camino juicioso y el camino poderoso. El simple es aquel que al enfrentar una situación difícil se desespera y dice, estoy vencido, es el destino, nada puedo hacer, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo sufro? Se hunde en la autocompasión. Segundo camino, el juicioso, positivo, porque se pregunta, ¿qué lección puedo aprender de esta situación difícil, de esta situación desagradable? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? Y al preguntarse eso, está ya encontrando la salida. Y el tercer camino, el poderoso, el que es el del que se enfrenta con determinación al desafío y convierte un menos en un más. Ya sabe que eso que es difícil lo va a transformar en algo positivo, porque Él es poderoso. Un ejemplo, la señora Thelma Thompson, que durante la Segunda Guerra Mundial fue enviada junto con su esposo a vivir en Mojave, en el desierto de Mojave, donde no había más que viento y arena, calor. Ella se sentía mal, su marido fue a las prácticas que como parte del ejército le tocaban, y ella se quedó sola en una cabaña donde la temperatura era superior a los 40 grados. No tenía con quién platicar, había algunos indígenas, pero pues ella no tenía comunicación con ellos y solo podía sentir la arena, la arena, la arena. A los pocos días le escribió a sus padres diciéndoles que se sentía derrotada y que iba a regresar con ellos, que iba a dejar a su esposo, se rendía de su vida de casado en esa soledad total. ¿Qué sucedió? Su padre le respondió la carta y se la respondió con únicamente unos versos que cambiaron la vida de Telma. ¿Qué le escribió el papá? El papá le escribió, dos hombres miraron tras las rejas de su prisión. Uno, el barro miró, el otro, las estrellas contempló. No hubo necesidad de más. En ese momento Telma se dio cuenta que ella había estado viendo el barro, que tenía que cambiar su mirada para buscar las estrellas. Se empezó a interesar en los indígenas y ellos, al sentirse bien recibidos por ella, le regalaban sus objetos más preciados, sus artesanías. Empezó a investigar los cactus, empezó a buscar conchas de mar en lo que alguna vez fue en la arena, porque alguna vez eso fue el fondo de un mar, y se sentía diferente. Había dejado de mirar el barro para ver las estrellas, había dejado de tener su Venus para convertirlo en un más, había convertido su limón en una limonada. El desierto no cambió. Los indios no cambiaron, pero ella sí cambió su actitud. Su actitud transformó la miseria en aventura. Por lo tanto, recuerda el título de este tema. Usa tus pensamientos para conseguir lo que quieres. De ti depende, solamente de ti. La verdadera felicidad no es placer, es principalmente triunfo, victoria, el triunfo de decidirte a convertir tus limones en ricas limonadas. Otro ejemplo, un granjero compró unas tierras y resultó que las tierras eran estériles, nada se podía sembrar ahí y había muchas víboras de cascabel. ¿Y qué hizo él? Convirtió su limón en limonada, empezó a explotar las víboras de cascabel,
las mataba, vendía su carne, extraía el veneno, los enviaba a laboratorios para que utilizaran ese veneno como antídoto contra ciertas enfermedades, contra ciertos contagios, y finalmente logró hasta transformar el lugar y le pusieron como nombre Rattlesnake, Florida, víbora de cascabel, Florida, y tenía 20,000 visitantes al año. O sea, esas tierras que eran totalmente inservibles, las transformó en un gran negocio, en un activo millonario. Es cuestión de juicio, porque cualquier tonto puede capitalizar sus ventajas. Lo que importa es beneficiarse de las pérdidas, beneficiarse de las situaciones difíciles, contraproducentes. Eso exige inteligencia y señala la diferencia entre una persona positiva, como tú y yo, y una negativa que se deja vencer por las situaciones difíciles. Un ejemplo más, Ben Forson, una persona que tuvo un accidente y quedó paralizado a los 24 años, nunca más volvió a caminar. Al principio se rebeló, protestó, lloraba, gritaba, se quejaba contra todo el mundo, hasta que se dio cuenta que la gente era amable y dijo, voy a cambiar. Y empezó a cambiar y en 14 años, ahí en su silla de rueda, devoró 1,400 libros que le dieron grandes conocimientos. Se metió a la política. Él mismo dijo, casi me alegro de lo que me sucedió porque transformé mi vida y llegó a ser secretario de Estado del estado de Georgia. Por lo tanto, recuerda nuevamente el título de nuestro tema de hoy. Usa tus pensamientos para conseguir lo que quieres. De ti depende. Al Smith, una persona que no tenía más que instrucción básica. Sin embargo, se metió a unas clases de teatro en su parroquia y le empezó a gustar, se empezó a dedicar a la oratoria y a los 30 años lo eligieron para la política en el estado de Nueva York, para formar parte del Congreso. No tenía conocimientos, lo nombraron miembro del comité de bosques y él jamás había pisado un bosque en su vida. Después lo nombraron miembro de la banca y no tenía ni cuenta de banco. ¿Pero qué hizo? Convirtió su limón de ignorancia en una limonada de conocimiento y dedicaba 16 horas al día a estudiar, a tal grado que llegó a ser gobernador de Nueva York durante varios periodos y el New York Times lo tituló o lo nombró el ciudadano más querido de Nueva York. Transformó su menos en más. Y mucha gente famosa lo ha hecho. Milton escribió estando ciego. Beethoven compuso estando sordo. Darwin era un inválido. Lincoln fue forjado en la lucha tras varias derrotas. Helen Keller, ciega y sorda, se superó excelentemente bien. Tchaikovsky tuvo un trágico matrimonio y a pesar de eso, la música que creó. León Tolstoy tenía una vida torturada, pero a pesar de eso, sus libros son un éxito hasta la fecha. Bien dice un dicho, el viento norte hace a los vikingos, el viento en contra hace a la gente fuerte. Los vikingos tenían fama de ser un pueblo sumamente fuerte y es porque no se conformaban con lo que tenían, sino que iban contra el viento, porque la comodidad no crea fuerza, la dificultad es la que crea carácter, como a los vikingos las dificultades los formaban y los hacían esos hombres valientes y que se enfrentaban a cualquier enemigo. En alguna ocasión, el gran violinista Ole Bull estaba tocando y se le rompió la cuerda de la. Sin embargo, siguió tocando con las 3 cuerdas que le quedaban. Y Harry Emerson Fosdick dijo, cuando se rompe la cuerda de la,
en la vida se termina con las tres que te quedan, o sea, que te falta algo, trabaja con lo que tienes. Eso es la vida triunfal. Recuerda nuestro título, usa tus pensamientos para conseguir lo que quieres. Por eso te pregunto, ¿harás hoy de tu limón una limonada? ¿Transformarás hoy tu menos en más? ¿O cuando menos empezarás a hacerlo? De ti depende. Anótamelo en los comentarios. Si este mensaje te aportó vida, dale me gusta. Suscríbete a Vida Positiva con Galleta. Activa la campanita de todos para que te avise de nuevos videos y estate atento para cuando estrenemos el siguiente. Mientras, ve y comparte los 250 videos que tenemos en el canal, recomienda mi canal y escríbeme a teo.echalegalleta@gmail.com sugerencias, ideas que tengas, algunas formas en las que puedas apoyarme para que este canal se siga desarrollando. Y mientras tanto, recuerda que tenemos que seguir echándole galleta a la vida. Queridos amigos, si aún tienes dudas de lo que es posible, escucha esto. La historia del afamado director Guillermo del Toro. Antes del éxito, él era solo un soñador con ideas diferentes. Le dijeron muchas veces, eso no va a funcionar, eso es muy raro, eso no vende. Tenía puertas que se le cerraban. Sin embargo, él rechazó las dudas. Ese era su menos, pero decidió algo diferente, no cambiar para encajar, sino creer más fuerte en sí mismo, creer en sí mismo. Siguió creando, siguió insistiendo, siguió soñando, hasta que un día eso que parecía raro se volvió extraordinario y lo llevaron a ganar el máximo reconocimiento del cine, el Oscar. Hoy, Guillermo del Toro es prueba de algo poderoso. Lo que te hace diferente puede ser, debe ser lo que te haga grande. Así que hoy decide dejar de ver problemas y empezar a ver oportunidades. Dejar de pensar en límites y empezar a pensar en posibilidades. Porque no se trata de lo que tienes, se trata de lo que haces con lo que ya tienes. Convierte tu menos en más. Convierte tu dolor en fuerza. Convierte tu limón en la mejor limonada de tu vida. Y si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite y recuerda que todo empieza aquí, en tu mente. Nos vemos en el siguiente video, amigas y amigos. Soy Teo Espinosa, tu servidor y amigo. Y recuerda, échale mucha, mucha, mucha galleta a la vida. Hasta pronto.